En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy es jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario, 17 de septiembre. Antes de ayer, 15 de septiembre, fue la memoria de la bienaventurada Virgen María de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores. Se me fue el santo al cielo. No sé cómo no me di cuenta y celebré simplemente la misa del día y no de la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores. Por lo tanto, hoy día jueves, como no hay nada en especial, es tiempo ordinario, vamos a celebrar a la Virgen de los Dolores. El Evangelio es el siguiente. Vamos a leer el Evangelio y la lectura de la carta a los Hebreos. Son cortitas, o sea que vale la pena leerlos los dos. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de la salvación. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el Padre y la Madre de Jesús estaban admirados por lo que decían del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será una bandera discutida, así quedará patente la actitud de muchos, y a ti una espada te traspasará el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El ser humano, nosotros, sobre todo los creyentes, como siempre lo digo, tenemos que hacer nuestra vida una referencia a la divinidad. ¿Por qué? Porque somos producto de la creación y Dios sabe cómo nos ha creado, ¿no? Y por lo tanto, en nuestra libertad para tomar decisiones, tenemos que tener una guía que nos indique cuál es la decisión correcta, cómo debemos de considerar las cosas, ¿no? En este evangelio, en la carta a los Hebreos y en el Evangelio que hemos escuchado, vemos que el sufrimiento y el dolor, Dios lo trata de una manera muy diferente a como la trata el ser humano en su condición humana propia. El ser humano, frente al dolor, lo que trata es de evitarlo, buscar la manera de cómo no exponerse a un momento de dificultad, a un momento de dolor, ¿no? En cambio, para Dios el dolor se maneja totalmente diferente. El dolor, el sufrimiento, es como que es parte de la existencia del hombre. Hay que saber en qué momento el ser humano tiene que entrar en la cruz, porque así lo ha querido Dios. No es y eso lo tenemos que aprender de la experiencia de Jesús. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Es la divinidad que toma la condición humana para relacionarse con la creación y enseñarle a la creación cómo se debe de vivir. La carta a los Hebreos nos está narrando, ¿no?, el momento en que Jesús, en su humanidad, va a pasar la pasión, ¿no? Y dice:
Cristo en su vida mortal, como hombre, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser hijo de Dios, ¿no?, aprendió sufriendo a obedecer. Eso quiere decir de que el ser humano, en sus movimientos, en sus actitudes, estos cambios no pueden ser de una manera simplemente así suave, tranquila, ¿no? El mismo Señor lo dice, la puerta, el camino estrecho es el camino de la salvación, el ancho y espacioso es el de la perdición, ¿no? Él aprende a obedecer sufriendo. Entonces el ser humano también tiene que saber que obedecer a Dios es lo que el mismo Jesús dice. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. El que quiere a su madre y a su padre más que a mí, no es digno de mí, dice Jesús, ¿no? Este negarse a sí mismo no viene a ser otra cosa de que son las decisiones, ¿no?, los movimientos del alma por tomar una definición en su vida. Y esos movimientos del alma tienen que ser de tal manera que no pueda seguir su libertad en libertinaje, es decir, mi libertad está en hacer lo que yo quiero y lo que a mí me parece. No. Nuestra libertad está en función de que yo libremente escojo la verdad. Y la verdad es Cristo, ¿no? Jesús también libremente aceptó morir en la cruz para que nosotros recibamos el perdón de los pecados. María también libremente acepta ser la madre del Hijo de Dios con todas las consecuencias que esto le va a traer a ella. Y como sabemos, todo el tiempo María estuvo expuesta a situaciones difíciles. El haber aceptado ser la madre de Dios, que lo ha hecho con mucha dignidad, pero ha tenido que, como mujer, afrontar situaciones humanas sumamente difíciles. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a vivir en nuestra relación con el mundo, en una relación que sabemos que tenemos que hacer esfuerzos que nos pueden obligar a hacer penitencias, negaciones, ¿no? Nos puede causar sufrimiento, ¿no? Es lo que hacía Santa Rosita, ¿no? Ella el sufrimiento no lo veía como un sufrimiento de suyo y de sufrir por sentir dolor, no gozaba ella en el sufrimiento, sino que ella sufría para demostrarle al Señor de cuánto ella lo amaba, y amaba a aquel, ¿no?, que pasó la pasión para que nosotros tengamos vida eterna, para podernos salvar, ¿no? Entonces es en ese sentido que nosotros tenemos que aprender a afrontar la vida, ¿no? Ahora, en esta época, por ejemplo, que estamos con la epidemia del COVID-19, ¿no?, es un sufrimiento el que no podamos desenvolvernos libremente, pero tenemos que darle ese criterio, ¿no? Ver en este sufrimiento
¿Qué es lo que podemos nosotros sacarle de provecho frente a Dios? Y vemos que tenemos muchas cosas buenas, porque no estamos ahí, ¿no?, veleteando por las calles. Los jóvenes no están parados en las esquinas ahí fumando, tomando, ¿no? Están aprendiendo están aprendiendo a que el tiempo hay que saberlo utilizar en cosas buenas, porque no puede hacer cosas malas hoy día, ¿no? ¿Qué va a hacer en su casa? Bueno, tendrá pues que leer la palabra de Dios, rezar, buscar a la divinidad, porque las cosas del mundo no las puede buscar ahora, no le está permitido, porque si las busca, él sabe que se expone a enfermarse y la enfermedad lo lleva al sufrimiento y el sufrimiento a la muerte. No le trae ningún beneficio para su vida de peregrinación por este mundo, ¿no? Pero sí el aceptar que hay que dedicarse a hacer lo que no estábamos acostumbrados a hacer, pues, ¿no? A cambiar nuestro ritmo de vida, a cambiar, a buscar otro tipo de distracción. Aunque ojalá que no prendan mucho la televisión. Y si prenden la televisión, que busquen buenos programas. No los programas que tenemos, de programas pues que son basuras. Ya el Papa lo ha dicho. El Papa emplea una palabra bien fuerte para esos programas. Y son programas caca. Así lo hizo. Yo se lo he escuchado, ¿no? Entonces, que este tiempo, ¿no?, que aprendamos a obedecer al Señor, que nos hay en este tiempo que estamos viviendo del COVID-19, que es un tiempo de sufrimiento, porque mucha gente se desespera metida en su casa, ¿no? Aprendamos como el Señor aprendió, ¿no? Dice, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Aprendamos pues a quedarnos en casa. Aprendamos a obedecer en gastar el tiempo en cosas buenas. Olvidémonos pues de toda esa vida disoluta, llena de vanagloria, de buscar el placer por el placer, ¿no? Que la gente se siente a pensar qué es lo que debe de hacer para mejorar este mundo, ¿no? Dios nos está dando un tiempo para pensar que no lo teníamos antes. Y que el cambio es sufrimiento, hay que aceptarlo. Y eso lo aceptó la Santísima Virgen María, que lo hemos escuchado en el Evangelio, donde Simeón le dice, y a ti una espada te traspasará el corazón. O sea, la labor que has aceptado, el trabajo que has aceptado de ser la madre del Salvador, no va a ser fácil para ti. Pero lo has aceptado y tienes que saber afrontar este dolor. ¿Y cómo vas a afrontar el dolor? Ayudado por la gracia de Dios. Es lo que tenemos que aprender ahora. A buscar la gracia de Dios, a buscar el consuelo del Señor, ¿no? Así vivió María, con una confianza plena en Dios. Aprender a sublimar el dolor como lo hizo Santa Rosa, ¿no? Ella no tenía problemas con eso, porque utilizaba y aprovechaba para sacarle algo positivo, algo bueno. Aprendamos nosotros también, ¿no? Hoy día que estamos haciendo esta reflexión sobre María, la Virgen Dolorosa, ¿no?, aprendamos de ella a nosotros también a sabernos unir
al dolor, a sabernos unir al sufrimiento. Sabernos unir al dolor y sabernos unir al sufrimiento, estoy diciendo. No estoy diciendo a sufrir por sufrir y a buscar placer en el sufrimiento, no. Sino a unirnos al dolor y al sufrimiento en vistas a una superación, que es lo que nos enseña Dios. Y nos lo enseña en la vida de su Hijo, y nos lo está enseñando también en la vida de la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.